Hablar de la construcción de un santuario, dar testimonio de un santuario, es realmente hablar de la vida de Schoenstatt. Diría que el de aquí partió con anhelos que surgieron en la rama de matrimonio, que se había ya instalado acá en la esquina. Había anhelos grandes de tener un santuario más cerca y poder reunirse muchas más veces en torno a él. Yo soy Francisca Correa, fui jefa de la rama Señoras muchos años. En mi época se construyó y se bendijo el Santuario de Providencia. Eso fue un regalo inmenso para nosotros, porque realmente al principio, en el año 1988, por ahí, el Santuario de Bellavista, que era nuestro santuario en realidad principal, nos estaba quedando muy lejos. Necesitábamos santuarios en la ciudad. Me recuerdo una primera reunión para ponernos de acuerdo, ya no solamente con la rama de matrimonio, que ellos ya tenían decidido esto, pero que había que hablar con las otras ramas, si todos nos poníamos en torno a esa construcción de un santuario. Había una cierta oposición, no, ¿cómo vamos a hacer un santuario? Tenemos Bellavista. Por eso que yo creo que el santuario nace como diciendo, somos hijos del santuario de Bellavista, y por eso está ahí esa inscripción ahí también en el santuario. No es una competencia, sino que al contrario, es como traer Bellavista más hasta este lugar. Pero no era fácil, había problemas entre el lugar que se escogiera, en fin. Pero habían dos posibilidades. Una era el Santuario Providencia, que las hermanas cedían una parte de su jardín. Y por otro lado, la Federación de Matrimonio había comprado un terreno grande con una casa muy linda en Campanario, Las Condes, entonces también ellos querían ahí. Pero el padre Lucho, como director del movimiento y tan cálido como es él, un día nos citó una Eucaristía muy linda en diciembre del año 89 y dijo, la Mater tiene 2 brazos, por lo tanto tienen posibilidad de tener 2 santuarios. Primero se construirá Providencia y después se construirá Campanario. Y así comienza la cosa, ya se ponen de acuerdo, y había que buscar un lugar donde se podía hacer. Los matrimonios ya tenían un pequeño patio, pero era muy chiquitito como para construir un santuario ahí. Y no sé quién tuvo la idea, que parece que se asomó y dijo, a lo mejor las hermanas nos dan un pedacito. Y las hermanas se entusiasmaron también porque teniendo un colegio al lado, un santuario cerca del colegio, era un plus para el colegio. Así que las hermanas decidieron dar ese pedazo de terreno. Las hermanas abren el lugar y comienzan como a vincularse ya al terreno. En ese árbol que hay aquí a la entrada se puso una ermita e incluso también se puso una alcancía. Vamos juntando plata, vamos juntando capital de gracia. Entonces nos pusimos a la tarea como locas, porque la rama Señora era de ahí. Entonces tuvimos mucho que hacer. Se necesitaba la plata para construir el santuario lo más rápido posible. Como rama de señoras nos propusimos hacerlo y juntamos un montón de capital de gracias que en la ermita de ahí del Cedro que le había regalado la rama, todas las reuniones comenzaban en la ermita y terminaban en la ermita. Así que eso fue muy bonito. Y por otro lado, también contribuimos con el altar, con el retablo, todo eso lo compró la rama de señoras para regalarlo. Aquí había abundancia de gente, o sea, no era un lugar que podemos decir, no va a haber contribuciones al capital de gracia, no va a haber un respaldo de la vida para este santuario. Y además vivían las hermanas al lado, y todo eso era también un más para que se dijera, aquí se puede hacer un santuario. El santuario se empezó a construir muy rápido. La primera palada fue, me parece que en junio, y ahí el padre Lucho pidió que cada jefe de rama enterrara en los cimientos del santuario un propósito, que nos comprometíamos a algo. Y la rama señora se comprometió a ser custodias vivas, portadoras de Cristo a los hombres en la evangelización de Chile, que en eso se estaba trabajando en ese tiempo. Y comienza entonces, como le digo, esta construcción, y que habían personas que se involucraron mucho, como por ejemplo Lorenzo Fenivier,
también Jorge Sangüesa, que los dos ya están en la eternidad, que fueron como pilares de esta iniciativa, ¿ya? Y que fueron los que empezaron como a soplar y a empujar para que se iniciara la construcción. A esto se agregó Cedric Moller, que tenía su empresa, Cucho Infante, que era arquitecto, y se formó una comisión grande y se empezó a hacer todos los proyectos, a revisar los planos y las medidas del terreno, y comienza entonces, como le digo, llegan a instalarse aquí a los constructores para comenzar a levantar este santuario. Y tengo que decir que una de las ramas también que aportó mucho con contribución al capital de Gracia y también monetariamente fue la Liga Apostólica Femenina. Y dentro de eso me recuerdo muchos cheques que me entregó a mí, una de ellas, que era abogado, y también otra que tenía un trabajo también como de una secretaria ejecutiva que también ganaba bastante dinero, y que me fueron dando como aportes para la construcción. Me acuerdo también de que pude conocer a los hermanos Rodríguez, que tenían en el centro, en un edificio antiguo, como no sé qué piso, su taller donde tallaron el San José, el San Pedro, San Pablo, esa figura, y era entretenido ver cómo lo iban haciendo y después cómo lo trajeron para acá y los pusimos. El Arcángel Miguel lo conseguimos en una bodega de las hermanas en la casa provincial, arriba una parte arriba metido alguien se acordó de que habían traído más de uno, parece, cuando pusieron el Arcángel San Miguel en Bellavista, y lo habían envuelto, y alguien se acordó y dijo, ya hay un bulto ahí que parece que es San Miguel. Y exactamente yo fui, empecé a ver y era San Miguel, así que como que todo se iba dando de una forma impresionante. Faltaba la lanza, las fraguas supieron que faltaba la lanza, ellas regalaron la lanza de San Miguel, y los vitró, ¿quién hace los vitró? Y una hermana de la hermana Ángela, que sabía, una cabra joven, se decidió y dijo, yo los hago. Ella había estudiado un tipo de arte, me parece, de esto, o era como media pintora, y le puso tanto cariño, y si uno mira los vitrós realmente son bonitos, ¿ya? Buscó los colores más transparentes, no, lo hizo con mucho, mucho, mucho amor. Mientras tanto, como le digo, todo esto se estaba haciendo. Un caballero de Daya fue el que hizo el retablo, vino, lo miró, dijo, yo puedo hacer este retablo, yo soy mueblista y esto yo lo puedo hacer, quedó precioso. La LAF se comprometió también mucho también con el capital de Gracia, y cada cosa que se iba haciendo sobre el terreno veníamos como a conquistarlo y como a rezar ahí. Primero empezaron los heridos, ahí los fundamentos, y así poco a poco iban surgiendo después las paredes. ¿Qué hacíamos en las paredes? Escribíamos, metíamos capital de Gracia entre medio. Nos había llegado también del santuario original un pedazo del piso del antiguo santuario, de los primeros pisos que tuvo el santuario original, y que cuando uno entra, antes de la grada del presbiterio, hay un cuadradito ahí. Ese es un pedacito del santuario original. Todo eso estaba en fotos, yo me acuerdo que eran muchas fotos que se iban sacando de todo esto, hasta que llegó el momento en que ya estaba listo. Y después, cuando ya estaba listo, me recuerdo perfectamente con un grupo que se llamaba Hijas de María Reina, que eran 5 chiquillas ya más jóvenes de la LAF. Yo tenía las llaves y entramos con estas chiquillas al santuario terminado, pintado, con piso, todo. Y nos sentamos ya con ese santuario listo, y había como ya una presencia de la madre, era ya impactante. Nos pusimos así alrededor y sentar en el suelo porque no había nada. Y en el suelo rezábamos, no había imagen, no había nada, y rezábamos, mirando como para el misterio, pensando que ahí iba a estar la madre, y gozando, pero como chino, de estar ahí. Son los primeros estar dentro del santuario. Y vino la bendición. La Carmen María Roger hizo
el texto de la cantata, y yo con ese texto me fui a un personaje que era como experto en música, Schoenstattiano, y llegué a su casa, me invitó a su casa, y yo con mi texto, así nada de para que él le pusiera la música, y lo pesca, lo lee, y me dicen, "Mm, yo a esto no le pongo música". Entonces para mí fue como, me dolió, me costó que me dijera que no le ponía música a ese texto, yo lo encontraba precioso. Y entonces andaba con esta pena y esta cosa y me encontré con una ex hermana, que le decíamos a la Nené, que andaba por aquí y le digo, mira, ¿qué me pasó, Nené? Y la Nené me dice, pásame el texto, yo le pongo la música. Y ella le puso la música, ella formó el coro y esa fue la cantata que se dio el día de la inauguración del santuario. Como consejo diocesano, cuando se iba a bendecir el santuario el 18 de noviembre de 1990, nosotros fuimos a Bellavista como consejo diocesano en un auto y llevábamos el cirio del santuario. Lo prendimos allá en la lámpara de luz del santuario de Bellavista. Y así lo trajimos prendido hasta Santiago. Y ese fue el que encendió la luz del Santísimo del Santuario de la Divina Providencia. Entonces, es una manera de que tengamos la certeza y la seguridad de que la Divina Providencia es hijo del Santuario de Bellavista. Cada etapa de lo que se iba haciendo en el santuario era una conquista, un ir viendo de a poquito cómo va surgiendo, y es increíble porque uno se empieza a encariñar, porque a mí me tocó de alguna forma ser responsable de que se construyera y luego también ayudar a preparar la liturgia. Ha sido bonito y también ha sido bonito volver al lugar donde uno dio lo que más pudo para construirse. Pero ¿qué ha pasado? Yo siento que aquí realmente este lugar se ha transformado como en un centro espiritual de este sector. Y a lo mejor hasta como de la comuna de Providencia, porque es una gotería de gente que entran, que salen, que entran, que salen, ¿ya? Y eso es impresionante. Y no solamente porque hay adoración, que es impactante, no todos los santuarios tienen esta adoración que hay aquí de lunes a viernes, desde las 10 hasta las 8, y siempre hay gente en la adoración, sino que también sábado y domingo, gente que viene, familias que vienen, y uno se da cuenta que no es que son schoenstattianos, sino que es el lugar, vienen a ver a la Virgen a este lugar, y eso impresiona porque es mucha la gente que viene, por eso es una gotita, otra gotita que sigue, que suma y suma y suma y suma. La cantidad de gente que viene a rezar el santuario. Y no rezan corto, sí, hay gente que entra un ratito, se persina y se va. Pero hay gente que se instala largamente a rezar en el santuario. Y bueno, yo pienso que también está empezando a florecer la juventud. Yo estoy viendo aquí juventud que cuando llegué el año pasado no había visto, y ahora estoy viendo juventud, mucha juventud. Anoche nomás hubo de María cargó la juventud, después tenían una jornada. Ahora estoy viendo aquí cómo llegan las apóstoles de María, que llegan en tropel, y es maravilloso ver esto, cómo el santuario se ha ido transformando cada vez más en un centro espiritual de mucha oración. Santuario Providencia ha tenido un peregrinar de gente muy linda. Además ahí va las ramas de señora, ramas de juventud, hermanas marianas, colegio mariano. Entonces estaba bien pensado donde se hizo en ese lugar. Ha dado mucho fruto. Es un santuario que realmente la gente lo quiere, tiene mucha vida, tiene muchas reuniones. Entonces creo que hoy por hoy, después de 35 años, lo que tenemos que hacer es dar las gracias a Dios y a la Mater por haberse instalado en ese lugar y repartir de ahí abundantes gracias a los que peregrinan con fe a ese santuario tan lindo de la Divina Providencia. Gracias.